La audiencia. A continuación, por la parte querellante Partido Comunista de Chile, tiene la palabra don Hugo Pavés Lazo, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Con la venia del señor presidente, alego en esta causa el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, rol 4871 del año 2018, promovido por el agente René Miguel Riveros Valderrama respecto al artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, que incide en los autos criminales, rol 2182, episodio conferencia 1, seguidos ante el ministro de Fuero, don Miguel Vázquez Plaza, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Proceso en que se investigan los delitos reiterados de secuestro calificado de Mario Zamorano Donoso y otros, y homicidio calificado de don Víctor Díaz López. Represento en esta oportunidad al Partido Comunista de Chile y a doña Isolina Ramírez, y hago hincapié en mis representados. Represento al partido más golpeado durante la dictadura que asoló el país durante 17 largos años. Represento a ese partido que fue justamente sufrió el golpe más rudo en este episodio llamado Conferencia 1, en que prácticamente la casi totalidad de la dirección máxima de ese partido fue secuestrada por agentes del Estado. Partido que, no obstante esos golpes, ha seguido actuando en la vida profesional de Chile durante ya completando una existencia de más de 100 años. Represento también a doña Isolina Ramírez, la compañera, la cónyuge de Mario Zamorano Donoso, de quien voy a cometer una infidencia en este instante, señalando que era el subsecretario general en ejercicio del Partido Comunista de Chile al momento de su detención. Esa es, excelentísimo tribunal, los representados por los cuales alego en este caso. Solicito se rechace el recurso interpuesto por el agente, no obstante que al colega no le gusta la palabra agente, pero en realidad era un agente, exagente, podríamos decir. René Riveros Valderrama, respecto del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, porque este artículo, este precepto legal, no vulnera en absoluto, para nada, la Constitución política que nos rige, como tampoco vulnera ni transgrede las normas que menciona el requerimiento como inconstitucional señalado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. A nuestro juicio, y por eso yo me he inscrito con 20 minutos nada más y no con los 30 que me ha autorizado la legislación, porque estimamos que en realidad este requerimiento es tan nulo, tan manifiestamente inválido, que no merece mayor preocupación. Por eso mismo no vamos a ocupar todo el tiempo. Por eso mismo, porque creemos que el único objeto que persigue este requerimiento es seguir dilatando el procedimiento, seguir dilatando un juicio que se mantiene vigente desde el año 1976. Y lo digo con conocimiento de causa porque vengo actuando en este proceso, en este juicio, en este episodio, en esta situación ocasionada por la desaparición máxima de nuestro partido, desde prácticamente una semana después de ocurridos los hechos, requerido por justamente los familiares que fueron afectados.
familiares de nuestros dirigentes políticos desaparecidos y desaparecidos hasta el día de hoy. Solamente se sabe, ilustrísimo tribunal, la suerte de uno de ellos, la suerte de Víctor Díaz. Porque respecto a Víctor Díaz se logró acreditar que había sido brutalmente asesinado a fines del año 76 o comienzos del año 77. Respecto del resto, respecto de Mario Zamorano, como digo, el subsecretario general en ejercicio, respecto de Jorge Muñoz, que de paso era el cónyuge de Gladys Marín, en ese momento la secretaria general de las Juventudes Comunistas, no se sabe nada. Como tampoco se sabe nada de Uldarico Donaire, don Rafael Cortés, lo conocíamos nosotros en el partido, el encargado de control y cuadros. No se sabe absolutamente nada desde el año 76. Se perdieron, como señalaban los maestros de estos fascistas, los nazis, en su programa Noche y Niebla, en ese siniestro decreto dictado por el nazismo, que fue el antecesor de las desapariciones forzadas ocurridas no solamente en Chile, sino que en todo el cono sur. Porque, bueno decirlo, esto fue todo un proceso que se armó para todos los países que estaban los pueblos que estaban tratando de forjar, de tomar en sus manos su propio destino. Y por eso se dio el golpe de Estado, en uno y en otro y en otro y en otro. Comenzó en Brasil, continuó en Chile, enseguida Uruguay y luego Argentina. En Paraguay no había necesidad. Se refirió nuestro distinguido colega que representaba a la gente y se condolió del tiempo que ha durado este juicio. Efectivamente, nosotros hubiéramos querido una justicia rápida, nosotros hubiéramos querido que rápidamente, el año 76 mismo, se determinara qué había sucedido con estas personas y que aparecieran con vida. Pero se llevan 3 años exigiendo justicia, exigiendo su aparición. Todavía no lo logramos. Esto no lo logramos porque una serie de razones. No somos nosotros los que hemos dilatado los juicios, al contrario. Hay una serie de razones. En primer lugar, durante los 17 años, casi 17 años, contaron con toda la protección del Estado. El Estado no solamente la protección, sino que era el Estado el que ordenaba las desapariciones, era el Estado el que garantizaba la impunidad. Pero siguió con los gobiernos a los que se le entregó el poder por parte de la dictadura, el gobierno de la concertación, siguió la misma situación, porque también estaba el pacto y está el pacto de silencio. En consecuencia, nosotros no se nos puede reprochar a los que hemos sido afectados por esta situación que estamos dilatando los juicios. Son nosotros, son los contrarios los que están haciendo. Y por eso no es justo, no es ético señalar que nosotros rechazamos los juicios. A nosotros nos conviene, al contrario, a nosotros queremos que sea una justicia rápida, que sea una justicia efectiva. Este requerimiento es justamente hacer lo contrario, está haciendo el fuego a que la injusticia continúe, a que todavía se siga dilatando y dilatando la resolución del juicio. Sostenemos que este requerimiento debe ser rechazado por varias razones. Primero, porque, tal como lo dijimos cuando nos
referimos a la admisibilidad del recurso, aquí se incurre en un vicio que es la falta de fundamento plausible. La ley y el tribunal señalan bajo el nombre de falta de fundamento plausible. La ambigüedad del planteamiento, porque se quiere, bajo el ataque formal al artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, se quiere atacar a todo el procedimiento anterior, a la reforma, lo que es absolutamente ilegal. En consecuencia, eso ya bastaría para haber rechazado, y haber en su momento aceptado nuestra objeción a la admisibilidad del recurso. Agradecemos el voto favorable de dos de los señores ministros que en esa oportunidad, 2 contra 3, estuvieron para aceptar la inadmisibilidad. Esa es la primera situación. La segunda, el requerimiento ya ha sido formulado y juzgado por este excelentísimo Tribunal Constitucional. La colega del Consejo de Defensa del Estado se refirió en extenso a este punto. Ello nos permite pasar por alto esta situación, hacer nuestro su planteamiento y solamente señalar que en los autos ROL 3.996 del año 2017, el mismo recurrente, con la misma defensa, pidió que se declararan inaplicables por ser inconstitucionales una serie de otros preceptos del Código de Procedimiento Penal. En realidad ahí lo atacó todo el procedimiento anterior a la reforma, y entre otros el artículo 321 de este mismo código. Es exactamente, repito, el mismo requerente, con la misma defensa, y se refiere también al mismo artículo, el 321. En consecuencia, ya hay lo que se llama cosa juzgada en esto, y por lo tanto no debe volverse a plantear el tema porque ya está resuelto. El recurso fue fallado por este excelentísimo tribunal el 19 de julio de 2018, rechazándose la petición de la defensa de la agente o exagente Rivera Valderrama. Son las razones que se dio en ese momento a las que se refirió la colega aquí del Consejo de Defensa, son igualmente válidas para rechazar este requerimiento. Señalamos que también él debe ser rechazado porque hay una inexistencia legal de la hipótesis denunciada. No obstante que, como dijimos, el requerente, el recurrente, se refiere a todo el procedimiento anterior a la reforma. Formalmente solo ataca el artículo 321, y el artículo 321, pero silencia aquí que forma parte de un todo, y silencia, omite mencionar que hay otros preceptos del mismo Código de Procedimiento Penal que lo complementan, y en consecuencia la falta que él advierte, la inequidad que él denuncia, la falta de igualdad ante la ley, no es tal. Al contrario, dice el artículo 67, número 1 del Código de Procedimiento Penal, voy a leerlo textual: todo inculpado, sea o no querellado, y aún antes de ser procesado en la causa, repito, todo inculpado, sea o no querellado, y aún antes de ser procesado en la causa, podrá hacer valer hasta la terminación del proceso
los derechos que le acuerden las leyes y los que el tribunal estime necesarios para su defensa. En especial podrá: 1. En primer lugar, designar abogado patrocinante y procurador. Ese derecho lo tenía, ese derecho lo tuvo René Riveros, no lo ejerció, no lo ejerció. Entonces, ese es su problema, como dijimos en nuestro escrito. Si él no ejerce sus derechos, nosotros no tenemos por qué ir: señor Riveros, por favor designe al abogado. Él lo tenía y eso debió haberlo hecho. Ese precepto está vigente bastante antes de que él prestara su primera declaración, y por lo tanto ese derecho debió haberlo ejercido y no lo ejerció. Hay otro artículo, el 278, inciso segundo del mismo Código de Procedimiento Penal, que señala a la letra: en el caso de ser notificado de la resolución que lo somete a proceso, el encausado debe indicar el nombre del abogado y el procurador a quienes confía su defensa y representación, si antes no lo hubiere hecho, bajo procedimiento de quedarle designado el abogado y el procurador de turno. Este derecho tampoco lo ejerció. Volvemos a decir lo mismo, su problema. Habiéndose demostrado, en consecuencia, que el procedimiento penal, regido por el Código de Procedimiento Penal, sí regula la hipótesis planteada por el requirente en cuanto a la asistencia letrada, el requerimiento debe ser rechazado. Pero finalmente hay una cuarta razón en nuestro concepto por la cual debe rechazarse también este requerimiento, y es la inexistencia procesal de la hipótesis denunciada. Al agente René Riveros Valderrama se le leyeron y se le señalaron en su momento, en su primera declaración, todos los derechos que tenía. Él firmó esta declaración, quedando conforme con ella. Se le dijo, entre otras cosas, que tenía derecho a entrevistarse con su abogado, y si no lo tuviere y fuere procesado, el Estado le iba a proporcionar defensa judicial. Él aceptó esta situación. Se le indicó expresamente, repito, él firmó el acta. No me vengan a decir que esta gente, que justamente formaba parte de los aparatos de inteligencia, carecía de la inteligencia necesaria para no entender lo que estaba firmando, lo que estaba haciendo derecho. Un agente de inteligencia tendría que ser muy estúpido, tendría que tener falta de inteligencia justamente para no saber que tenía ese derecho. Entonces, no es cierto que él no supiera, no es cierto que él firmara como se firma cualquier cosa, como firma tal vez la dueña de casa de una población que tiene menos conocimiento que un militar, y sobre todo un militar agente de inteligencia. Todas estas razones, en nuestro concepto, deben ser consideradas para rechazar el requerimiento del agente René Riveros Valderrama. Él tuvo derecho a entrevistarse con su abogado, tuvo derecho a hacer uso de todos los derechos que le indicaba la defensa, y en consecuencia su actuación fue válida y el requerimiento es ineficaz. Por lo demás, y así se reconoció, lo que él declaró en ese momento carecía de toda importancia por lo que decía su defensa. Él no declaró nada sobre el secuestro de don Víctor Díaz, no declaró nada sobre lo ocurrido en la Casa Ratonera de Calle Conferencia, no declaró nada de nada, y en consecuencia no hubo perjuicio. Fueron sus declaraciones posteriores, fueron las pruebas que se llegaron al proceso las que determinaron que a él se le procesara.
Por todas estas razones, excelentísimo tribunal, yo, en nombre del Partido Comunista y de Isolina Ramírez, solicito rechazo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Enseguida, por la parte querellante, Subsecretaría de Derechos Humanos, tiene la palabra don Joaquín Pereira, hasta por 30 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, y con vuestra venia lego ante este excelentísimo tribunal en representación de la Unidad de Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, solicitando el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad incoado por René Riveros Valderrama. Antes de comenzar con los argumentos en los cuales se sostiene la petición de rechazo, me permito hacer una corrección respecto de una afirmación efectuada por la defensa de Riveros Valderrama y una aclaración respecto de su descripción de la declaración que refiere haber realizado su representado el día 1 de febrero del año 2007. La corrección tiene que ver con el punto que formuló el colega al inicio de su alegato, en el sentido de que él observaba una nueva manifestación de la igualdad en el trato que recibe de parte de los tribunales del país, por observar que no comparecieron a esta audiencia las defensas de los otros acusados que existen en la causa. Pues bien, en la resolución que acogió a trámite el requerimiento el día 20 de junio del presente año, se puede observar entre las fojas 90 y 104 del expediente, rolan las comunicaciones que hizo este excelentísimo tribunal a 14 abogados defensores de los otros agentes acusados en el proceso de conferencia 1, en donde se les daba cuenta de la existencia del requerimiento y se les invitaba a efectuar observaciones respecto de la admisibilidad. Entonces, la afirmación hecha por el colega al inicio de su alocución carece de todo asidero. Paso ahora a realizar la aclaración que me parece relevante efectuar en relación con las circunstancias y contenido de la declaración que da origen a la presentación efectuada por Riveros Valderrama. Este es el contexto. En enero del año 2007, un integrante de la Brigada Lautaro, que cumplía funciones como mozo del cuartel Simón Bolívar, presta declaración ante la Policía de Investigaciones primero y luego ante el ministro instructor de la causa, don Víctor Montiglio, en donde señala la existencia de un cuartel de exterminio no conocido hasta esa fecha, ubicado en calle Simón Bolívar. ¿Qué es lo que dice ahí esta persona, conocida públicamente como el Mocito? Dice que en este cuartel de exterminio los detenidos eran asesinados a golpes, que sus rastros de identidad, sus rostros y sus huellas digitales eran borrados a través de sopletes a fuego, que sus cuerpos eran amarrados a fierros y ensacados y trasladados bien a través de Beldehue, bien a través del aeródromo Tobalaba, al mar, en dirección al mar, donde eran lanzados desde helicópteros Puma. Él describe que en ese centro de detención estuvo un detenido que, a diferencia de todos los otros que morían tan pronto ingresaban al lugar y eran luego hechos desaparecer en las condiciones previamente señaladas, hubo un detenido que permaneció largo tiempo en el lugar. Ese detenido es Víctor Díaz. Ese detenido es la víctima en razón de la cual se sometió a proceso al señor Riveros Valderrama y por la cual se le acusó y que motivó el hecho de que el día 1 de febrero se le ubicara, digamos, con el antecedente de una orden de aprehensión, se le tomara declaración en el cuartel de investigaciones y luego se le tomara declaración indagatoria y se le preguntara en ambas declaraciones por las condiciones del funcionamiento del cuartel Simón Bolívar, por su participación en ese cuartel, por la presencia de detenidos allí, por la realización de estos traslados de detenidos amarrados en las condiciones previamente descritas a Beldehue y lanzados luego al mar, es decir, por los elementos que constituían las conductas que se habían realizado en contra de un conjunto de detenidos del Partido Comunista y en particular respecto de Víctor Díaz, que es una víctima de la causa. Y entonces, cuando uno lee el auto de procesamiento que se dictó el día 3 de febrero, uno observa que los hechos que se tienen por acreditados en esa etapa del todo, en todo caso provisional de la investigación, dicen relación exclusivamente con estos aspectos del funcionamiento del cuartel, la presencia de los agentes,
las labores represivas en contra de los detenidos que estaban allí, entre ellos Víctor Díaz, y es sobre eso, sobre lo que se le pregunta en las dos declaraciones. Entonces, para que no quede la idea a este tribunal de que las declaraciones que se le tomaron al señor René Rivero Valderrama versaban sobre cualquier cosa y que pudieron haberse efectuado en el marco de una conversación de café. No, tenían que ver con aspectos gravísimos que dan cuenta de la represión que se llevó a cabo en el peor de los centros de detención que existieron en este país y en los cuales el señor Rivero Valderrama oficiaba justamente como oficial durante los 4 meses en que permaneció la víctima detenida allí, al menos hasta donde se ha podido acreditar en el mérito de la causa Conferencia 1. Paso ahora, excelentísimo tribunal, a dar cuenta de cuáles son los argumentos sostenidos por mi representada en relación con la petición de rechazo del requerimiento deducido en autos. Al momento de evacuar el traslado en relación y formular las observaciones al fondo del requerimiento, nosotros organizamos la petición de rechazo en 3 apartados o en tres núcleos. Los primeros 2 los voy a señalar de manera bien sucinta porque de ellos ya dieron cuenta de manera acabada los 2 colegas muy distinguidos que me han precedido. Y dicen relación, el primero de ellos, con la existencia de un pronunciamiento de este excelentísimo tribunal cursado con fecha 19 de julio del presente año, es decir, muy reciente, recaído en los autos 3996-2017, que inciden en la causa criminal conocida como la Operación Cóndor, y en donde el requirente, Rivero Valderrama, dedujo requerimiento en relación con un conjunto de normas, incluido el 321, y este tribunal dijo, en relación con ese artículo, 2 tipos de fundamentos para rechazar el requerimiento. Un fundamento más general, esto en relación con el voto de mayoría, un fundamento más general que decía en relación con que esta norma, junto con las otras normas impugnadas, son todas normas que tienen su ámbito de aplicación en el sumario de la causa y que la causa, esa conferencia Cóndor, Operación Cóndor, se encontraba en etapa de plenario, por lo mismo ya no era posible vislumbrar que su aplicación pudiese resultar decisiva para la gestión pendiente y se enunciaron en ese contexto las razones de carácter lógico, jurídicas y temporales que impedían razonablemente suponer que uno podía retrotraer una causa que se encontraba en plenario a la etapa de sumario, que era el espacio básico de aplicación de las normas que allí se impugnaban, incluido el 321. Y la situación, permítanme decírselo, excelentísimo tribunal, es exactamente la misma en relación con el proceso de Conferencia 1, que ya se encuentra, como se señaló en la relación, con autos para fallos dictados y estamos en consecuencia a puerta de la dictación de una sentencia definitiva de primera instancia. Pero la resolución del día 29 señaló un segundo elemento de carácter más específico para rechazar la petición de inaplicabilidad del artículo 321, entre otras normas. Y esto tenía que ver con el hecho de que la norma es neutral, así se describió, pero en palabras más coloquiales, no tiene significancia. No tiene significancia como para afectar los derechos de la defensa, en tanto esos derechos pueden estar consagrados en el artículo 19, número 3 de la Constitución Política o en la garantía constitucional de la igualdad ante la ley establecida en el numeral segundo de esa norma. Entonces, esos fueron el orden de razones que se esgrimieron en el voto de mayoría. Como se señaló previamente, el voto de minoría tampoco hizo ningún reproche específico al artículo 321 y, en consecuencia, existe un pronunciamiento reciente de este excelentísimo tribunal que declaró que la norma en cuestión, el artículo 321, no vulnera la Constitución, no vulnera ni el artículo 19, número 2, ni el artículo 19, número 3. Así que, en ese sentido, ese es el primer elemento en que se fundamenta nuestra petición de rechazo y vinculamos eso al formular las observaciones de fondo con la circunstancia de que el artículo 84, en su numeral segundo, considera como una de las hipótesis de inadmisibilidad el hecho de existir una declaración del propio Tribunal Constitucional en donde se establezca de manera previa que la norma impugnada no vulnera la Constitución y, en consecuencia, bajo la idea de que que plantea la misma resolución del día 19 de julio, en el sentido de que las cuestiones que se plantean en sede de admisibilidad pueden ser replanteadas por el Pleno del Tribunal como, o bajo el rótulo de
la procedencia o improcedencia de las causales del artículo 84 es que nosotros en este primer punto pedimos que también se tuviera en consideración el artículo 84 número 2 en relación con este pronunciamiento que ya existe por parte de este tribunal respecto de la norma impugnada. El segundo orden de razones para pedir a este excelentísimo tribunal que se rechace el requerimiento de Rivero Valderrama tiene que ver justamente con esto, que es el hecho de que los argumentos que se plantean en sede de admisibilidad pueden ser vueltos a plantear en sede de fondo, y en este sentido nosotros formalmente, al igual que hizo el Consejo de Defensa del Estado, pedimos a este Pleno que tome en consideración el hecho de que el requerimiento incoado aparece no solamente contradictorio, aparece haciendo procedente el artículo 84 número 2, sino también el artículo 84 número 5, en la medida de que el precepto impugnado ya tuvo aplicación en la gestión pendiente y no se vislumbra por consiguiente manera en que pueda incidir en la resolución de la misma. El artículo 321 lo señalo en dos palabras. Se encuentra en el título cuarto de la primera parte del libro segundo del Código de Procedimiento Penal. La primera parte del libro segundo del Código de Procedimiento Penal se intitula del sumario. Y en este sentido, todas las situaciones de hechos que señala el requirente dicen relación con una declaración que prestó el día 1 de febrero del año 2007 en el contexto de que la causa se encontraba en etapa de sumario. La norma ya fue aplicada. Entonces, eso hace procedente el artículo 84 número 5 y así lo pedimos formalmente en nuestras observaciones al fondo del requerimiento. Hacemos también presente en ese plano de que el requerimiento hace procedente el artículo 84 número 6 desde el momento de que el requerimiento aparece manifiestamente como careciendo de fundamento plausible, y esto, y aquí sí que me cuelgo de manera entera de lo que han señalado los colegas que me han precedido, desde el momento, digo, de que no es más que una manera retorcida de formular una impugnación a un sistema normativo completo, desde el momento que, en definitiva, lo que hace es formular un reproche abstracto de constitucionalidad, y desde el momento, y este punto fue señalado por el voto de minoría en sede de admisibilidad, desde el momento de que no señala la manera precisa en la cual el precepto impugnado vulnera las normas constitucionales que se señalan, y específicamente el artículo 19, numerales 2 y 3. Entonces, este segundo grupo de consideraciones tiene que ver con pedirle a este excelentísimo tribunal que replantee en sede de fondo estas consideraciones propias de la sede de admisibilidad y en razón de ellas rechace el requerimiento. Paso ahora al tercer punto, que también ha sido expuesto previamente por los colegas de manera muy clara por el distinguido representante del Partido Comunista y de Isolina Ramírez, en el sentido de que lo que parece ser el argumento del requerimiento es algo así como lo siguiente. Sabe que si uno compara el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal con el artículo 8 del Código Procesal Penal, uno encuentra una diferencia abismante. Y uno encuentra de que no solamente, desde la perspectiva del requirente, no solamente se vulnera o se vulneraría el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, sino también el 19 número 3 en el sentido de que no habría una igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos del debido proceso legal y de la defensa de los derechos de la defensa. Excelentísimo Tribunal, el artículo 8 del Código Procesal Penal señala el ámbito de la defensa. Es una norma de esa entidad, el ámbito de la defensa que tiene el imputado en el marco del nuevo proceso penal. El artículo 321 del Código de Procedimiento Penal señala la manera en que debe comenzar la primera declaración del inculpado, diciendo que la primera declaración del inculpado tiene que partir con un interrogatorio de identificación. No tiene otro alcance que ese hecho. Es una norma ínfima en el conjunto de normas que existen en el Código de Procedimiento Penal. La norma seleccionada por el requirente es una norma ínfima, de alcance muy pequeño. Es una norma inocua. Esa es la verdad.
una norma que regula el interrogatorio de identificación. Entonces, claro, si es que uno compara una norma del Código Procesal Penal que señala en todas las dimensiones el ámbito de la defensa y luego la compara uno con una norma que se refiere al interrogatorio de identificación con el que debe comenzar la primera declaración del inculpado, uno dice, claro, aquí está, como hay algún desequilibrio, pero lo que eso supone es haber seleccionado la norma artículo 321 del Código de Procedimiento Penal como si esa norma contuviese la totalidad o fuese la norma principal de la regulación de las garantías judiciales del acusado en el marco del Código de Procedimiento Penal. Y eso supone luego haber ignorado de manera intencionada, y en esto ya señaló algo el colega Hugo Pavés, haber ignorado de manera intencionada de que en el Código de Procedimiento Penal existen otras muchas normas que proveen de una debida defensa al acusado. De pronto, el artículo 67, que ya fue leído y que establece en su numeral primero que el acusado, antes de ser sometido a proceso, sea o no querellado, tiene derecho a designar un abogado patrocinante y un procurador. Pero también se encuentran las normas que regulan la declaración del inculpado y que en ese sentido ocupan el mismo espacio físico que el artículo 321. Está el artículo 320, que prohíbe la declaración bajo juramento, garantizando por consiguiente que el inculpado no preste declaración en esas condiciones y lo haga exhaustado para decir verdad. Está el artículo 322, que excluye cualquier mecanismo de coacción de coacción al momento de tomarse declaración al inculpado. Está la norma contenida en el artículo 327 que establece expresamente que el inculpado tiene derecho a rehusarse a prestar declaración sin otro perjuicio que privarse de medios de defensa, precisamente aquellos que pudieran emanar de la declaración que efectúe. Está el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal que señala que es un derecho del inculpado prestar cuantas declaraciones quiera o estime necesarias para su defensa ante el tribunal. Es decir, hay un conjunto de normas. Una norma genérica como el artículo 67, normas vinculadas con la declaración del inculpado, como las que se acaba de citar, normas vinculadas con el ejercicio de la prueba, que también proveen en conjunto una garantía judicial a la defensa o concretamente al acusado, que dan una imagen completamente distinta de esa garantía de aquella que otorga el artículo 321, analizado como hace el requerimiento como si fuese la norma en donde se consagra la defensa del acusado. No es la norma, es una norma muy pequeña. Lo señaló el colega Pavés. Existiendo el artículo 67, si no prestó declaración con la asistencia letrada, la policial o la judicial, el día 1 de febrero del año 2007, el señor Rivero Valderrama, fue por decisión propia o por inadvertencia propia, pero no corresponde poner en movimiento un órgano constitucional como esta magistratura excelentísima para tratar de resolver los problemas que su propia actuación en el proceso, él entiende, le han generado. Voy ahora al punto final y que tiene que ver con lo siguiente. Excelentísimo Tribunal, puesto que la norma del artículo 321 se encuentra en el sumario y ya fue aplicada, uno puede perfectamente observar en el expediente si es que se han producido o no se han producido los efectos inconstitucionales que pretende el requirente en su requerimiento. ¿Y qué es lo que aparece del examen del expediente? Aparece, esto ya fue consignado en la relación y por los colegas que me han precedido, aparece que antes de prestar declaración ante la policía, el día 1 de febrero del año 2007, se le leyó un acta de los derechos a Rivero Valderrama, que esa acta fue firmada por Rivero Valderrama antes de prestar declaración ante la policía, y que esa acta decía básicamente tres cosas: el motivo de la detención, el derecho que Rivero Valderrama tenía para guardar silencio y el derecho que tenía para entrevistarse con un abogado. Respecto de que no contaba con un abogado,
el requiriente hace mucho ruido en relación a ese punto y está claro que tenía el derecho y que además ese derecho se le informó al momento de concurrir voluntariamente al cuartel de policía de investigaciones. Por tanto, no es un derecho que él pueda alegar no haber conocido al momento de haber prestado declaración. Pero además el requiriente alega de manera expresa de que no se le señaló el derecho que tenía a guardar silencio. Por favor, excelentísimo tribunal, léase la página 26 del requerimiento en donde se hace una directa referencia a de que no se le señaló el derecho a guardar silencio. Por favor, el señor Rivero Valderrama firmó un acta el día 1 de febrero en donde aparece que se le leyó el derecho que tenía a guardar silencio para no culparse. El señor Rivero Valderrama alega la ausencia de una defensa letrada oportuna. Él prestó declaración el día 1, el día 3 se le somete a proceso, el día 5 constituye patrocinio de poder con un abogado privado. El mismo señor Gervagen que lo defiende hoy día. El día 5 de febrero cuenta con esa defensa. El día 13 de febrero de ese año, según rola a foja 780, el cuaderno separado, el señor Gervagen pidió diligencias de investigación y el tribunal el mismo día de su petición se las resolvió favorablemente. El requirente, representado por el señor Gervagen, hace constante referencia al hecho de que se le negó, y hay que ser pudoroso con las palabras, la verdad. En el requerimiento se dice que se le negó por parte del tribunal sistemáticamente el conocimiento del sumario de la causa. Sistemáticamente. El único uso que tiene la palabra sistemática en un contexto como el presente tiene que ver con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por agentes de la dictadura militar, entre ellos el señor Rivero Valderrama. Y del proceso no aparece en absoluto de que se le haya negado sistemáticamente la petición de conocimiento de sumario. Lo único que hay es el rechazo a una solicitud de copias efectuada, me parece que en marzo del año 2007, y una solicitud de copias que efectivamente el ministro se la rechazó, una solicitud de copias del expediente, y el ministro se la rechaza diciendo este es el mérito resuelto, no al lugar. Pero luego no aparecen otras peticiones de conocimiento de sumario, al menos que yo haya podido observar en el expediente, salvo que haya un cuaderno separado, que sean las peticiones de conocimiento de sumario formuladas por la defensa de Rivero Valderrama, no aparecen que de manera reiterada se hayan pedido por parte de la defensa de Rivero Valderrama conocimiento del sumario, y lo que sí aparece es un acta del 11 de noviembre del año 2007, es decir, 6 meses después del procesamiento, 6-7 meses después, presentada por un conjunto de abogados defensores. Son 6, 7 u 8, en donde el acta le da cuenta al ministro señor Montiglio de que los abogados defensores que aparecen individualizados al pie de página, digamos, que tienen conocimientos del sumario, les han delegado poder a uno de ellos, al señor Ibarra Chamorro, para que obtenga una copia del expediente. Y dentro de los nombres que aparecen concurriendo en esa acta está el nombre del señor Gervagen. Todos firman, me parece que 6 de los 8 firman y el señor Gervagen no firma. Quizás por no haber firmado, él no se benefició de la copia del expediente que obtuvo el señor Ibarra Chamorro 6 o 7 meses después de haber sometido a proceso. Pero lo que está muy claro es que los sujetos que hicieron esa acta tenían conocimiento del sumario y que obtuvieron copia. Si no fue el señor Gervagen, sí lo obtuvieron todos los otros sujetos que firmaron esa acta, en la que también aparecía individualizado el señor Gervagen. Por consiguiente, haber sostenido en el requerimiento de que durante años se le negó el conocimiento del sumario, que eso fue algo que se le negó de manera sistemática, y que además ese hecho le supuso de que nunca, así lo dice en la página 8 o 9 del requerimiento, de que nunca pudo tener acceso a los antecedentes del proceso, aquellos que lo inculpan, pues si esta norma ya se aplicó, el expediente está a la vista, este tribunal puede acceder a él, y aparece que el señor Gervagen, actuando en representación de Rivero Valderrama, pidió diligencia, lo representa hace más de 10 años, pidió poquitas diligencias, dicho sea de paso. Esa cuestión es, creo yo, la única petición de diligencia que formula. Luego hay peticiones de libertad provisional, hay una petición de autorización para salir del país, pero tuvo una defensa desde el día 5, efectuada por un abogado particular, remunerado, supongo yo, y esa defensa pudo ejercer todos los derechos que la ley contenía en el Código de Procedimiento Penal, consagraba en favor del señor Rivero Valderrama. Que haya hecho uso de esos derechos es asunto de él y de
defensa legal, pero no es materia de un requerimiento de inaplicabilidad. Para terminar, excelentísimo tribunal, la norma no se ve manera alguna en que pueda producir una afectación del artículo 19, número 2 y número 3 de la Constitución Política de la República, por todas las consideraciones previamente expuestas y ante todo porque es una norma de un alcance muy restringido, da cuenta solamente de cómo debe comenzar una declaración y en ese aspecto dice de que la declaración debe partir con una identificación de la persona que está declarando. Por todas las consideraciones, entonces, excelentísimo tribunal, pido se rechace el requerimiento incoado ante esta excelentísima magistratura. A continuación, por las querellantes que se han indicado, tiene la palabra don Alberto Espinosa hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Gracias, su señoría. Con la venia, señoría excelentísima, vengo a alegar en representación de los hijos de Víctor Díaz López y de Jaime Zamorano Donoso, solicitándose rechace este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referido al artículo 321 del Código de Procedimiento Penal. Una primera reflexión, señoría, que me hice al momento de presentarse este requerimiento, y ¿será declarado admisible este requerimiento? Me pregunté. Después de leer el requerimiento dije, en realidad, la poca sustancia jurídica del requerimiento, la poca seriedad jurídica del requerimiento, la ignorancia que se advierte en el requerimiento desde el punto de vista jurídico, dije yo, este requerimiento no pasa el examen de admisibilidad. Bueno, cosas procedimentales, pasó el examen de admisibilidad. Y ahora nos encontramos acá, en esta instancia, ante el Tribunal Pleno, para analizar la inaplicabilidad del artículo 321 promovido por este señor Riveros Valderrama, agente de la DINA. 10 ministros de este excelentísimo tribunal convocados a esta instancia. Ahora, un relator, abogados, litigantes, para analizar esto aquí. Señoría, esto realmente, y luego de escuchar el alegato, además parece refrendada la poca seriedad. O sea, hablar de la corbata que le regaló no sé quién, o hablar del derrumbe del edificio a raíz de un terremoto, o de salir a tomar café con el ministro que es sustanciador de la causa, en fin, una serie de referencias, no sé si llamarlas argumentativas, su señoría, no voy a hacer cargo de eso, ¿no? O sea, naturalmente que me resulta difícil hacerme cargo de esas fundamentaciones, entre comillas, porque claramente son el reflejo de la poca seriedad que tiene este requerimiento. La generalidad y abstracción que se advierte en la exposición escrita que lleva el patrocinio de un abogado refleja que esto no es culpa del señor Valderrama, del Riveros Valderrama. Primera precisión, genérico, dice acá, recurro de inaplicabilidad artículo 321 porque infringe el artículo 19 de la Constitución Política. No explica más, artículo 19, lo tira hacia el voleo. Posteriormente lo desmenuza y empieza a señalar que disposiciones del artículo 19 del Código. Puede ir en el orden que está referido. Después dice, se le interrogó como testigo. Estamos hablando de un escrito que lleva el patrocinio de un abogado y que el mismo abogado o el mismo requirente acompaña la declaración, y en la declaración aparece aquí que en su declaración del 1 de febrero del 2007 el señor Riveros Valderrama declaró exhortado a decir verdad. Dejo ahí la interrogación. Sabemos perfectamente distinguir cuando un inculpado en un procedimiento penal antiguo declara exhortado a decir verdad o declara bajo juramento. Sin embargo, sostiene aquí escrito, es decir, se me interrogó como testigo y acompaña copia de la declaración. Y la declaración dice que no declaró. Esto tiene el patrocinio de un abogado. Si no somos capaces de distinguir cuando se declara como testigo, como inculpado, de la lectura que se hace de la declaración, bueno, la verdad es que se puede colegir que
la defensa ha sido bastante precaria, ¿no? Luego, señoría, habla este requerimiento de una serie de generalidades. Acá dice, como un efecto de racimo, como un efecto de una explosión de racimo, estas bombas de racimo, salpica a partir del artículo 321 a la generalidad del procedimiento, de las normas procesales del procedimiento penal antiguo, del Código de Procedimiento Penal antiguo. Incluso alcanza hasta el artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales. Ninguna de estas normas fue impugnada, sino que se limita la impugnación exclusivamente al artículo 321. Ni el artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, que dice que porque no hay un juez natural, porque esta era una causa de ministro de fuero, no tiene nada que ver con el artículo 321. Y después invoca otra, el artículo 320 del Código de Procedimiento Penal, es decir, le da un efecto ampliado a la impugnación de inaplicabilidad, extendiéndole a otras disposiciones que no están impugnadas de inaplicabilidad. Su señoría, aboquémonos al artículo 321 para ver si efectivamente hay o no alguna situación de inaplicabilidad. ¿Qué es lo que dice el artículo 321? Y ahí hagamos el ejercicio si esto afecta o no el derecho a la igualdad ante la ley o el derecho al debido proceso, porque del 321 colige que se infringe el principio de igualdad ante la ley y las normas del debido proceso legal. El nombre del señor Valderrama. Diga su nombre, señor Valderrama. Diga su apellido paterno, señor Valderrama. Diga su apellido materno, señor Valderrama. Diga su apodo si lo tuviere. Diga su edad, señor Valderrama. Diga su lugar de nacimiento, señor Valderrama. Me cuesta encontrar aquí, en esta. Diga su residencia actual, señor Valderrama. Qué pregunta más incisiva, su señoría, y que apunta a afectar el derecho a la defensa o el principio de igualdad ante la ley, que esa es la motivación, ¿no es cierto?, que lleva a este requerimiento de inaplicabilidad. Diga su estado, señor Valderrama. Diga su profesión u oficio o modo de vivir. Estamos aquí todos reunidos, señoría. Realmente, esto me provoca, no sé cómo decirlo, pero una inquietud de que estemos acá. Si ha sido procesado anteriormente, señor Valderrama, ¿por qué delito, en qué juzgado, qué pena se le impuso y si la cumplió? ¿Sabe leer, señor Valderrama? ¿Sabe escribir, señor Valderrama? Ese es el interrogatorio que está regulado en el artículo 321 y sobre el cual se pide que sea declarado inaplicable, porque es inconstitucional. ¿Conoce el motivo de su detención, señor Valderrama? Y se agrega después, en el año 1989, lugares donde trabaja, señor Valderrama, número de teléfono, dejándose constancia donde sea posible comunicarse con él, datos de la cédula de identidad que deberá exhibir, y después se agrega una disposición respecto a los menores de edad para indicar el nombre de los padres o de las personas a cuyo cuidado está, y datos necesarios para verificar la edad. Señoría, este artículo está requerido de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y se declaró admisible este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Señoría, estamos frente a un episodio que no es, que es serio. Estamos frente a una causa en que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, que se genera a partir de un golpe de Estado que rompe con la institucionalidad democrática de este país. Y que este golpe de Estado se traduce en una violación sistemática de los derechos humanos y que se traduce en la detención y desaparición de personas, producto de una política de Estado, en donde el Estado se pone al servicio del crimen, en donde la institucionalidad se pone al servicio del terrorismo, donde se infunde terror en la población.
Yo estudiaba Derecho, señoría, en el año 76, en segundo año de Derecho en la Universidad de Chile. Y mientras yo estudiaba Derecho, señorías, estaban ocurriendo estos hechos. A partir del 29 de abril del año 76, con las casas ratoneras. ¿Y qué pasó con el señor Víctor Díaz López, señoría, que está expresado en la acusación? Fue detenido el 12 de mayo de 1976 en la calle Bello Horizonte, en Las Condes. El señor Víctor Díaz, ¿no es cierto?, fue torturado. Y voy a leer, señoría. Y procedieron a darle muerte utilizando para ello una bolsa plástica con la que cubrieron su cabeza y amarraron el cuello, impidiéndole la respiración, lo que produjo su deceso. Y constatada su muerte, los hechores introdujeron el cadáver en 2 bolsas gruesas de polietileno, una por la cabeza y otra por los pies, las que amarraron con alambre en torno a la cintura. Enseguida el cadáver embolsado ataron un trozo de riel de más o menos 70 o 80 centímetros de largo, y luego lo introdujeron en 2 sacos de arpillera, uno por la cabeza y otro por las extremidades, los que fueron unidos con alambre. Los transportaron hasta el sector de Beldego, el lugar donde fue subido un helicóptero Puma que esperaba en el sector, el que partió con destino al mar. Eso pasó con Víctor Díaz López, y eso es lo que se está investigando. Y esta no es una instancia, señoría. Aquí salía como si fuera una instancia, como que estamos resolviendo una cuestión relativa a la absolución de Rivero Valderrama. Rivero Valderrama tiene que ser condenado y juzgado en la sede que corresponde. Y este tribunal tiene que abstenerse de pronunciarse respecto a si Valderrama es o no culpable. No es una cuestión que esté en discusión acá, sino que lo que está en discusión es el artículo 321 que acabo de referir, señoría. Y eso es serio. Lo que se está investigando ahí en la causa que lleva el ministro Miguel Vázquez es serio, señoría. Y se quiere hablar de sentimientos y del corazón acá. ¿Qué más sensible para los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos, que situaciones como la que se vivieron en este país durante 17 años? Desde el mismo 11 de septiembre del 63 hasta el 10 de marzo del 90, señoría. Porque los crímenes se siguieron cometiendo. Porque era una política sistemática del Estado. La DINA, la CNI, el Comando Conjunto. Toda una institucionalidad puesta al servicio del crimen. Los tribunales hicieron la vista gorda. Lo han reconocido los propios, la propia Corte Suprema, señoría. Había un mea culpa en la Corte Suprema. Por estas razones, señoría, mi tiempo se acaba. Creo que 10 minutos incluso era un exceso frente al contenido de este requerimiento. Solicito que sea rechazado este requerimiento de inaplicabilidad por manifiesta falta de fundamento. Eso es todo, señor. Muy bien. Sí. Si le dejan espacio a don Boris Paredes. Gracias. No, no le he dado la palabra todavía. Enseguida, y finalmente, por la parte querellante, las partes por las cuales se ha anunciado, tiene la palabra don Boris Paredes Busto hasta por 20 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Al igual que los abogados que me antecedieron, considero que 20 minutos es un exceso, así que reduciré al máximo el tiempo. Alego solicitando se rechace este requerimiento por ser totalmente desafortunado, carente de argumentos, me atrevería a decir incluso absurdo. Voy a seguir con el juego que estaba haciendo el abogado Alberto Espinosa respecto al artículo 321 del Código de Procedimiento Penal. Saquemos el artículo 321, hagamos como que no existe, declarémoslo inconstitucional y borrémoslo. ¿A alguien se le ocurre en este alto tribunal, todos abogados ya con una trayectoria destacada, que pueda comenzarse un interrogatorio de cualquier naturaleza, en cualquier procedimiento? En más, ni siquiera en un procedimiento, en cualquier tipo de investigación donde se requiera información, sin preguntarle el nombre de la persona.
¿qué pasaría si yo empiezo a leer en un expediente declaración donde no aparece el nombre de la persona, no se sabe lo que hace, no se sabe su identidad, no se sabe dónde vive? Saquemos el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal y quedamos con el interrogatorio más absurdo que puede existir, es decir, con testigos que no se sabe dónde están, que no se les puede confrontar, que no se les puede decir después, usted dijo esto. ¿Por qué? Porque no existe ni siquiera la individualización. Pero aparentemente lo que busca la defensa del señor Rivero no es que no se indique su nombre ni su individualización. Es lo que dice, él es inocente. Apela al corazón para señalar que es inocente. No se le preguntó nada de fondo, se le preguntaron puras cosas irrelevantes. Excelentísimo tribunal, ya que se estaban comentando delante anécdotas, yo voy a contar que en la década del 90, algunos años iba prácticamente toda la semana, por lo menos 3 días a la semana, a la penitenciaría. Si un juez, ni siquiera estamos hablando del ministro Montillo, que era un investigador sagaz, tal vez el mejor investigador que existió dentro de los ministros que llevaban causa de derechos humanos, si un juez cualquiera va y me pregunta, oye, ¿tú ibas todos los días a la penitenciaría? Sí, le digo. Y me dice, ¿y viste preso? No, no vi nunca preso. ¿Y qué viste? Puro gendarme. ¿Me sigue preguntando algo más? Si sabe, es evidente que estoy mintiendo. ¿Me podría seguir preguntando frente a una mentira tan absurda como esa? Si el año 76 lo voy a graficar en 2 personas nomás, que ocurrieron ahí y que la declararon multiplicidad de agentes, que al igual que el señor Rivera, estaban en la misma participación, están en la misma situación. Por ejemplo, el profesor universitario don Fernando Ortiz. El señor Ortiz no tuvo derecho a una bala. Es más, y disculpen la crudeza, pero no tuvo derecho ni siquiera a un palo en la cabeza. Lo mataron de dolor. Le comenzaron y lo golpearon reiteradamente en las canillas hasta que se le vieron los huesos. Y así murió de dolor. También está el caso de Reinalda Pereira. La colgaron y la golpearon estando embarazada en el vientre hasta que le causaron la muerte. Eso lo vieron todos, pero el señor Rivero, después que habían declarado una multiplicidad de agentes lo mismo, dice, no habían detenido. ¿Qué sentido tiene seguir preguntándole a un ser que tiene su derecho a mentir? Es verdad, si él tiene derecho a contar mentiras, pero ¿qué sentido tiene seguir preguntándole? Entonces, obviamente, ¿qué hizo el ministro Víctor Montillo? Le preguntó, ¿usted era de la DINA? Y eso lo aseveró. Y obviamente todo lo demás se deduce de las otras declaraciones. Si él no quiso contestar, él no quiso declarar, y nadie lo está cuestionando por eso, nadie le está cuestionando que mienta, pero sencillamente su declaración, en lo que dice en el tema de fondo, él no se quiso referir. Y es más, como tenía una defensa letrada, la defensa letrada bien pudo decir, vamos a declarar porque tenemos derecho. Hay un artículo que consagra ese derecho, pero no lo hizo. Y si quiere contar la verdad, puede hacerlo hasta el día de hoy, pero no quieren. Excelentísimo tribunal, la verdad de las cosas es que cuando se habla de reconocimiento, de desconocimiento y mala fe, quien actúa con mala fe son los agentes. ¿Quién actúa con mala fe?
alguien que tiene años de experiencia litigando y presenta un requerimiento para declarar la inaplicabilidad del artículo 321. Porque el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, bien saben que en nada, absolutamente en nada, va a afectar a esta etapa procesal. Por lo demás, si sacamos, si excluimos el artículo 321 u otra norma que obligue a que se identifiquen, ¿en qué quedamos? ¿Qué podemos hacer? Como se habla acá, acá hay temas serios. Se está tratando de encontrar detenidos desaparecidos. Y cuando se dice que se habla de mala fe porque nosotros creemos en el secuestro permanente, yo diría, la verdad de las cosas es que hay que ir a estudiar un poco de proceso penal y de derecho penal sustantivo. Porque los delitos tienen categorías y dentro de ellas está el secuestro. Ahora, nunca yo he visto que alguien haya planteado la realidad de que una persona sigue secuestrada, sino que jurídicamente no se ha podido poner término a eso hasta que no hay una sentencia definitiva. Entonces no se trata de una mala fe ni un desconocimiento, sino que se trata de algo que han planteado, incluso que han acogido nuestros máximos tribunales de justicia. Creo que no tiene sentido, la verdad de las cosas, seguir alargándome en estos argumentos que ya han sido expuestos latamente y que por lo demás considero, la verdad, totalmente improbable que vaya a ser acogido este requerimiento, porque no me imagino un expediente donde no aparezca la individualización de las personas que declaran. Es todo, señor presidente. ¿Rectificaciones de hecho? Momentito. Como ha sido propio... Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Como ha sido propio en este tipo de causas, siempre se tienden a personalizar y se tienden a decir cosas que muchas veces no son falsas. Efectivamente existió un acta, efectivamente se tomaron unas fotos del expediente, el cual las fotos hasta el día de hoy son inentendibles. Las fotos, yo lo que pedí era ver materialmente el expediente, porque eso para mí era el conocimiento del sumario, y no una foto que están para un lado, están para otro y están ilegibles. Tengo un pendrive que me pasaron y es imposible entender el expediente. El expediente uno aprendió, profesor de procesal, el expediente hay que tener la materialidad. Entonces el expediente me demoré 2 años con todos los trámites, con las constantes diligencias y sobre todo las libertades que se pidieron, porque era la cantidad de detenidos, eran del orden de 83 personas. Me demoré 2 años en poder tener el expediente en mi poder. Mi cliente efectivamente pidió declarar y efectivamente solicitó careo. No se los dieron porque consideraron que eran suficientes los que prestó el jefe de la unidad, don Juan Morales. Después se habla que hay una misma defensa en el procedimiento anterior. El abogado anterior es don Jorge Montero, que estimo mucho, y él fue el que presentó el requerimiento y él es el único que tiene la defensa en el caso Cóndor del señor Rivero. La defensa en el caso Conferencia la mantengo yo. Después se dice que hay una notificación a 14 abogados en la causa. Señor ministro, el tema es grave, yo lo miro que es grave por los otros, porque hay gente que no está aquí en la indefensión. Hay gente que está, por ejemplo, el señor Zamorano. Mi cliente no tiene nada que ver con el señor Zamorano, porque eso es conferencia, es otra parte del juicio. El juicio se separó, se tramitó y llegó el instante del plenario y se reacumuló. Y cuando se hace el certificado, solo están los 14 abogados que pertenecen a la causa en relación a don Víctor Díaz. Y hay abogados que no están en relación a don Víctor Díaz, que defienden personas que desconozco sus nombres, desconozco todo, que no fueron notificados. Pero así fueron los querellantes totales de la causa. ¿Ah? Entonces, se hablan de cosas, se mencionan a un señor Zamorano, a un señor Donaire, a la señora Pereira,
Mi cliente no tiene ninguna relación con esos hechos, nunca ha sido inculpado, se han dictado sentencias definitivas, él no tiene ninguna relación con estos hechos. Después se hace un enredo respecto de varias cosas. Se cita la declaración de Jorgelino Vergara, que era el mocito cuando parte esta causa, y se termina diciendo, el abogado del ministerio, termina diciendo que esas eran las declaraciones de Rivero Valderrama, de acuerdo a lo que pude escuchar. No, son las declaraciones de Jorgelino Vergara, y tiene mucha importancia estas declaraciones porque por él nació la causa. Nunca dijo haber conocido al señor Rivero, nunca. Después dice que yo pedí una diligencia por el señor Rivero. No, yo al comienzo de esta causa era abogado del jefe de la brigada, Juan Morales, del segundo en la brigada desde el comienzo, que ya no había llegado, el señor Escobar, y de un señor Sovino que está fallecido. Al final me quedé solamente con la defensa del señor Rivero porque podían haber incompatibilidades en las defensas. Y me salí de las demás defensas. Entonces, yo la diligencia que pedí fue al comienzo para que fuera a declarar el señor Morales y dijera respecto de todo lo que concordaba que el señor Rivero Valderrama no estaba en la unidad cuando ocurrieron los hechos. Efectivamente, pero la pedí porque pedí como abogado, comparecí, si mal no recuerdo, como abogado de don Juan Morales, que me lo pidió expresamente, para decir que ni el señor Escobar, que había estado en otra brigada, ni el señor Rivero estaban en el lugar. Como dije, lo del conocimiento. Después se dice que mi cliente declaró como testigo que puso a Rivero. Efectivamente, puede haber una confusión, pero la confusión nace que a él lo fueron a buscar a la casa, se lo llevan los detectives y él sale en su auto, va detrás de los detectives, va confiado y le dice que tiene que quedar como testigo. Y él iba en el absoluto convencimiento de que él no tenía nada que ver en los hechos. Después en el tribunal cambia y ahí reconozco que tuve un error. Obviamente que conozco cómo se declara el procedimiento penal antiguo. Después se mencionan respecto de que desaparece el 321. El requerimiento es claro, yo no pedí que desapareciera el 321 y que hagamos... No, yo pedí que se aplicara el artículo por desigualdad ante la ley, el artículo 8º de la nueva, que es la primera diligencia, que es la primera, porque no hay otra, podrá ser ridícula, pero en esa tiene que ir un abogado. En la segunda ya tiene que estar, en la tercera, cuarta, siempre va a estar un abogado. Pero como esa es la primera, eso es lo que pedí. Eso es todo. Muy bien. Adelante. Firma rectificación de hecho respecto a lo señalado por el colega precedentemente. La presentación del día 13 de febrero, aquí tengo copia y se la voy a dejar al relator, es efectuada por el señor Cristian Gervagen Guzmán, abogado por los procesados René Rivero Valderrama, Juan Marcelo Escobar y Juan Morales Salgado. Así que esa presentación la hizo en calidad de abogado del señor Rivero Valderrama. Nada más que decir. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, terminada la audiencia.